Mi corazón palpitaba en mi pecho, tan fuerte que pensé que podría estallar. Me paré en la tenue luz del granero, mis manos temblando mientras agarraba el borde de mi vestido. Mis 10 hermanos me rodearon, con sus rostros retorcidos de ira y algo más oscuro, algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Solo tenía 14 años, era pequeño y estaba asustado, pero no les importaba. Uno por uno, me habían lastimado, empujado y hecho cosas que hicieron que mi estómago se revolcara de vergüenza. Y ahora, lo peor había sucedido. Estaba embarazada. La verdad me golpeó como un puñetazo, y me sentí enfermo, mis rodillas dobladas debajo de mí. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras los miraba a ellos, a mi propia familia, a los que se suponía que debían protegerme. Díselo a cualquiera, Lily, dijo James, el mayor, su voz fría como el hielo, y desearás no haber nacido nunca. Quería gritar, correr, pero mis pies se sentían pegados al suelo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría escapar de esta pesadilla? Pero déjame llevarte de vuelta al principio, para que puedas entender cómo terminé aquí. Esta es mi historia, y es cierta, aunque duele contarla. Quiero que escuches con atención, porque tal vez, solo tal vez, aprenderás algo importante de ello. La vida puede ser difícil, pero siempre hay una manera de seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Empecemos desde el principio, cuando las cosas eran más simples, o al menos, yo pensaba que lo eran. Me llamo Lily Carter y crecí en una gran granja en un pequeño pueblo llamado Green Valley. La granja era hermosa, con campos de trigo dorado y un granero rojo que se levantaba contra el cielo azul. Viví allí con mi abuela, Ellen, y mis 10 hermanos. Sí, 10. Yo era la más joven y la única chica, lo que me hacía sentir especial a veces, pero también sola. Mis hermanos eran ruidosos y rudos, siempre luchando o corriendo, mientras que a mí me gustaban las cosas tranquilas, como leer libros o ayudar a la abuela a hornear pasteles. La abuela era la persona más amable que conocía. Tenía el pelo gris suave y los cálidos ojos marrones que te hacían sentir seguro. Ella me cantaba por la noche, viejas canciones sobre el amor y la esperanza, y yo me quedaba dormido sintiendo que todo estaba bien. Sin embargo, mis hermanos eran diferentes. Estaba James, el mayor a los 22 años, que actuó como si estuviera a cargo de todos. Luego vinieron Thomas, William, Henry, George, Charles, Edward, Samuel, Benjamin y el pequeño Tommy, que solo tenía 12 años pero trató de actuar duro como los demás. No siempre fueron malos, pero tenían una forma de hacerme sentir pequeño. Se burlaban de mí, me llamaban con nombres como Scrawn y Lily u ocultaban mis cosas solo para reírme cuando lloraba. La abuela los regañaba, pero simplemente sonreían y lo volvían a hacer cuando ella no estaba mirando. Los amaba, porque eran mis hermanos, pero a veces también les tenía miedo. La granja era todo nuestro mundo. Trabajamos duro todos los días, alimentando a las gallinas, ordeñando las vacas y arreglando vallas. Me gustaba mucho ayudar a la abuela en el jardín, plantar flores y arrancar las malas hierbas. Me contaba historias sobre cuando era joven, cómo conoció al abuelo antes de que falleciera y cómo crió a mi madre sola. Mi madre y mi padre murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 5 años, así que la abuela nos acomó. Ella era fuerte, pero a veces podía ver la preocupación en sus ojos, especialmente cuando mis hermanos se metieron en problemas. La vida no era perfecta, pero estaba bien, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Fue el verano en que cumplí 13 años, y algo cambió en el aire. Mis hermanos comenzaron a actuar de forma extraña, susurrándose entre ellos cuando pensaban que no estaba escuchando. James, especialmente, parecía más enojado de lo habitual. Me atacaría sin ninguna razón, como cuando se me cayó un plato o me olvidé de cerrar el gallinero. Eres inútil, Lily, decía, con los ojos duros. No sabía por qué estaba tan enojado, pero me retorcía el estómago. Un día, estaba en el granero, apilando fardos de heno como me pidió la abuela.
Hacía calor y el sudor goteaba por mi cara. Escuché el crujido de la puerta del granero, y me di la vuelta para ver a James y William parados allí. No estaban sonriendo. «¿Qué estás haciendo, Lily?», James preguntó, su voz baja. Me ensentí de hombros, nervioso. «Solo trabajando», dije. William se rió, pero no fue una risa agradable. «¿Crees que eres tan especial, no?», dijo. Sacudí la cabeza, confundido. Se acercaron, y sentí un escalofrío, a pesar de que hacía calor. «Tienes que aprender tu lugar», dijo James, y antes de que pudiera moverme, me agarró del brazo. «Difícil». Esa fue la primera vez que sucedió. No me golpearon, todavía no, pero me empujaron contra el heno, riendo mientras luchaba por liberarme. Les rogué que se detuvieran, pero siguieron adelante, diciendo cosas que me hicieron arder de vergüenza las mejillas. Cuando finalmente se fueron, me senté allí, llorando, con el corazón acelerado. No se lo dije a la abuela. Estaba demasiado asustado, y pensé que tal vez era mi culpa. Tal vez había hecho algo mal. Me quedé callado, esperando que fuera solo una cosa de una sola vez. Pero no lo fue. Durante los siguientes meses, empeoró. No todos mis hermanos estaban allí todo el tiempo, pero James siempre fue el líder. Haría que los demás se unieran, como si fuera un juego. Me acorralaban en el granero o en los campos cuando la abuela no estaba cerca. Me empujaban, me tiraban del pelo y decían cosas horribles. A veces, harían más que eso, cosas que ni siquiera puedo decir en voz alta porque duele demasiado. Sentí que me estaba encogiendo, como si ya ni siquiera fuera una persona. Dejé de comer tanto y no podía dormir. La abuela se dio cuenta de que estaba más callado, pero mentí y dije que solo estaba cansado. No quería que ella lo supiera. Tenía miedo de que ella pensara que era malo. Puede que te preguntes por qué no me escapé ni se lo dije a alguien. Quería. Pero ¿a dónde podría ir? La granja era todo lo que conocía, y mis hermanos siempre estaban mirando. Dirían, si lo dices, nadie te creerá, Lily. Eres solo un niño. Ilicre. Me sentí atrapado, como un pájaro en una jaula. Pero en el fondo, seguí esperando que algo cambiara, que se detuvieran, que la abuela se enterara y me salvara. Entonces, un día, todo empeoró. Era una tarde fría a principios de otoño, y estaba solo en la casa, doblando la ropa. La abuela estaba en casa del vecino, pidiendo prestado un poco de azúcar para un pastel. Escuché que la puerta principal se cerró de golpe y mi corazón se hundió. James entró, seguido por Thomas y Henry. Sus ojos estaban oscuros, y sabía que algo malo se avecinaba. «Ven con nosotros, Lily», dijo James, agarrando mi muñeca. Intenté alejarme, pero él era demasiado fuerte. Me arrastraron al granero, y fue entonces cuando sucedió lo peor de todo. Grité, pero nadie escuchó. Luché, pero eran más grandes. Cuando terminó, me acurruqué en el suelo del granero, sollozando, me dolía el cuerpo. Me dejaron allí, advirtiéndome de nuevo que me callara. No lo sabía entonces, pero esa noche lo cambió todo. Semanas después, empecé a sentirme mal y noté que mi cuerpo cambiaba. Estaba asustado, pero no entendía lo que estaba pasando. Un día, la abuela me encontró llorando en mi habitación. «Lily, ¿qué pasa?», ella preguntó, su voz suave pero preocupada. Quería decírselo, pero las palabras no salían. Estaba demasiado avergonzado. Pero la abuela seguía mirándome, sus ojos llenos de amor, y yo sabía que no podía ocultarlo para siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Mi mundo se detuvo. ¿Cómo me pudo pasar esto? ¿Qué diría la abuela? ¿Qué harían mis hermanos si descubrieran que se lo dije? Estaba atrapado, y el miedo era como una piedra pesada en mi pecho. Pero algo más estaba creciendo dentro de mí también, una pequeña chispa de coraje. No podía dejar que ganaran. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Y luego,
Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, escuché pasos fuera de mi puerta. Pasos pesados y lentos. Mi corazón se aceleró. Alguien venía por mí otra vez. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta, y contuve la respiración, tirando de la manta hasta mi barbilla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. El viejo piso de madera crujió, y pude escuchar a alguien respirar, lento, pesado, como si estuvieran tratando de estar callados. Quería gritar, pero mi garganta se sentía tensa, como si algo me estuviera asfixiando. ¿Fue James? ¿O uno de mis otros hermanos? No lo sabía, pero estaba aterrorizado. Cerré los ojos, rezando para que se fueran. Entonces, el pomo de la puerta traqueteó, y me mordí el labio para no gritar. ¿Qué iban a hacer esta vez? No podía soportarlo más. Quería correr, esconderme, pero no había a dónde ir. El traqueteo se detuvo, y los pasos se alejaron, desvaneciendo por el pasillo. Desaté una respiración temblorosa, pero no me sentía seguro. Ni siquiera un poco. Me quedé allí toda la noche, bien despierto, preguntándome qué pasaría después. ¿Volverían? ¿Me harían daño de nuevo? No lo sabía, pero sabía una cosa. Tenía que encontrar una manera de protegerme a mí mismo y al bebé que crecía dentro de mí. Déjame llevarte de vuelta a los días posteriores a esa horrible noche en el granero, para que puedas ver cómo las cosas llegaron a este punto. Quiero que entiendas cómo fue vivir con este secreto, tratando de actuar normal cuando todo dentro de mí se estaba desmoronando. Probablemente te estés preguntando cómo seguí adelante. A veces, yo también me pregunto. Pero aprendí algo importante. Incluso cuando tienes miedo, puedes encontrar la fuerza que no sabías que tenías. Sigue escuchando, porque esta historia no se trata solo de dolor, se trata de contraatacar, incluso cuando se siente imposible. Después de esa noche en el granero, traté de mantenerme fuera del camino de mis hermanos. Dejé de ir solo al granero, y me quedé cerca de la abuela siempre que podía. Ella era mi lugar seguro, como una luz cálida en una tormenta oscura. La ayudé en la cocina, pelando patatas o removiendo la masa para el pan de maíz, y por un rato, pude fingir que todo estaba bien. La abuela tarareaba sus viejas canciones, y yo intentaba sonreír, pero por dentro, me estaba rompiendo. Me dolía el cuerpo, y mi mente seguía repitiendo lo que pasó. Me sentí sucio, como si nunca volviera a estar limpio. Quería decírselo a la abuela, pero cada vez que abría la boca, el miedo me detenía. ¿Y si ella no me creyera? ¿Y si ella me culpa? No podía soportar la idea de que ella me mirara de manera diferente. La escuela fue mi único escape. Estaba en 8º grado, y aunque no era el mejor estudiante, me encantaba leer y escribir historias. Mi profesora, la señorita Harper, fue amable y siempre me animó. Lily, tienes un don, decía cuando entregaba una historia sobre una chica que podía volar o hablar con animales. Ojalá pudiera ser como esas chicas, valientes, libres, poderosas. Pero en la escuela, tuve que tener cuidado. Mis hermanos eran mayores, y algunos de ellos todavía iban a la escuela secundaria de al lado. Me observaban en los pasillos, con los ojos de halcones. Una vez, James me pilló hablando con un chico de mi clase, Tim, que era agradable y le gustaban mis historias. James me agarró del brazo después de la escuela y siseó. No tengas ninguna idea, Lily. Eres nuestro. No sabía lo que quería decir, pero me asustó. En casa, las cosas estuvieron tranquilas durante un tiempo. Mis hermanos no me molestaron tanto, tal vez porque la abuela estaba más cerca, o tal vez porque estaban ocupados con el trabajo agrícola. Empecé a esperar que me dejaran en paz para siempre. Pasé mis días haciendo tareas, ayudando a la abuela y tratando de olvidar. Me sentaba en el jardín, arrancando malas hierbas, dejando que el olor a suciedad y flores me calmara. La abuela se dio cuenta de que estaba más callado de lo habitual. ¿Está bien, Lily? Ella preguntaba, sus ojos buscaban los míos.
Asentía y decía, solo cansado, pero me di cuenta de que no me creía. Sin embargo, ella no presionó, y yo estaba agradecido por eso. Una tarde, estaba en el jardín, plantando bulbos de tulipán con la abuela. El sol estaba caliente, y por un momento, me sentí casi feliz. La abuela me estaba contando una historia sobre cómo ella y el abuelo plantaron su primer jardín juntos. El amor hace que las cosas crezcan, Lily, dijo, sonriendo. Quería creerle, pero mi corazón se sentía pesado. ¿Cómo podría existir el amor en una casa donde mis hermanos hicieron cosas tan horribles? Estaba a punto de decir algo, para tal vez decirle un poco de la verdad, cuando escuché risas detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Thomas y George apoyados contra la valla, observándonos. ¿Qué es tan gracioso? La abuela preguntó, con la voz aguda. Simplemente se encogió de hombros y se alejaron, pero sus ojos se quedaron en mí, y sentí frío por todas partes. Esa noche, tuve un sueño, una pesadilla, en realidad. Estaba corriendo por los campos, pero el trigo era más alto que yo, como una jungla. Mis hermanos me perseguían, riendo, sus voces resonaban. Me tropecé y me caí, y cuando miré hacia arriba, estaban a mi alrededor, sus rostros borrosos pero malos. Me desperté sudando, mi corazón se aceleraba. No volví a dormir. En cambio, me senté junto a mi ventana, mirando las estrellas, deseando poder estar en cualquier otro lugar. Empecé a pensar en huir. Tal vez podría ir a la siguiente ciudad, encontrar un trabajo y empezar de nuevo. Pero no tenía dinero y no quería dejar a la abuela. Ella fue la única persona que me hizo sentir segura. Al día siguiente, sucedió algo extraño. Estaba caminando a casa desde la escuela cuando vi a una mujer que no conocía parada junto a la carretera. Era mayor, con el pelo gris recogido en un moño, y sostenía una cesta de manzanas. Hola, Lily, dijo, sonriendo. Mi qui congelado. ¿Cómo sabía ella mi nombre? No tengas miedo, dijo ella. Soy la señora Clara, una amiga de tu abuela. Te he visto por ahí. Ella me ofreció una manzana, y la tomé, todavía nervioso. Parece que llevas una carga pesada, dijo, sus ojos amables pero agudos, como si pudiera ver a través de mí. Murmuré algo y me alejé, pero sus palabras se quedaron grabadas conmigo. ¿Ella sabía algo? ¿Podría confiar en ella? No lo sabía, pero mantuve su cara en mi mente, como una pequeña chispa de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y empecé a sentirme mal. Al principio, pensé que eran solo nervios, pero luego me di cuenta de que mis vestidos se estaban poniendo apretados. Tenía miedo de pensar en lo que significaba, pero en el fondo, lo sabía. Estaba embarazada. No sabía mucho sobre bebés, pero sabía lo suficiente como para estar aterrorizado. Lo escondí lo mejor que pude, usando ropa holgada y manteniéndome callado. Pero mis hermanos notaron que algo estaba mal. Un día, Henry me acorraló en la cocina. ¿Qué te pasa, Lily? Preguntó, su voz sospechosa. Sacudí la cabeza, mi corazón latía con fuerza. Nada, mentí. Me miró fijamente durante mucho tiempo antes de alejarse, pero sabía que no me creía. Fue entonces cuando las cosas se vieron muy mal de nuevo. Era una noche fría y la abuela estaba dormida. Estaba en mi habitación, leyendo, tratando de olvidar todo. Escuché el crujido del suelo fuera de mi puerta, y mi estómago cayó. La puerta se abrió volando, y James se quedó allí, con la cara roja de ira. ¿Crees que eres inteligente, ocultando cosas? Grito. No sabía cómo lo sabía, pero me agarró del brazo y me sacó de la cama. Vas a aprender a mantener la boca cerrada, dijo, y antes de que pudiera gritar, me arrastró hacia las escaleras. Luché, pateando y arañando, pero él era demasiado fuerte. Me estaba llevando a algún lugar, y sabía que iba a ser peor que antes. Grité por la abuela, pero la casa estaba en silencio. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba solo?
Grité mientras James me arrastraba por las escaleras, mis pies descalzos raspando contra los ásperos escalones de madera. Su agarre en mi brazo era como el hierro, y ya podía sentir que se formaban moretones. Mi corazón se aceleraba tan rápido que pensé que podría desmayarme, pero seguí luchando, retorciéndome y tirando, desesperado por liberarme. Basta, Lily. Gruñó, su voz baja y mala. Me tiró más fuerte, y tropecé, casi cayendo. Nos dirigíamos hacia la puerta trasera, y sabía a dónde me estaba llevando. Al granero. El lugar donde todo sucedió antes. El pánico se agarra en mi pecho. No pude volver allí. No podía dejar que me lastimaran de nuevo, ni ahora, ni con un bebé dentro de mí. Grité por la abuela de nuevo, mi voz se rompió, pero la casa permaneció en silencio. ¿Dónde estaba ella? Las lágrimas fluyeron por mi cara cuando James abrió la puerta, y el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Miré hacia atrás, esperando un milagro, pero todo lo que vi fue oscuridad. Luego, justo cuando llegamos al patio, una luz parpadeó en la ventana de la cocina. Alguien estaba despierto. ¿Fue la abuela? ¿Me salvaría? ¿O era otro hermano, que venía a unirse a James? Déjame llevarte de vuelta a los días previos a este momento aterrador, para que puedas ver cómo traté de aguantar, incluso cuando todo se vino abajo. Probablemente te estés preguntando cómo seguí adelante, sabiendo lo que sabía, llevando este secreto que se sentía como una piedra en mi pecho. Quiero que sepas que incluso en los momentos más oscuros, hay una pequeña luz dentro de ti que puede mantenerte en marcha. Eso es lo que estoy aprendiendo, y espero que tú también lo aprendas. Sigue escuchando, porque esta historia se trata de encontrar esa luz, incluso cuando parece que se ha apellido para siempre. Después de darme cuenta de que estaba embarazada, sentí que estaba viviendo en un mal sueño. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que no fuera cierto, pero mi cuerpo seguía cambiando, y la verdad no se iba. Tenía miedo todo el tiempo, miedo de que mis hermanos se enteraran, miedo de lo que diría la abuela, miedo de lo que nos pasaría a mí y al bebé. No sabía mucho sobre ser madre, pero sabía que no quería que mi bebé creciera en un lugar como este, donde el miedo era más grande que el amor. Empecé a esconder mi barriga debajo de suéteres holgados y vestidos sueltos, pero era difícil mantenerlo en secreto. Evité mirarme en el espejo porque no quería ver la verdad mirándome fijamente. La escuela tenía mi lugar seguro, a pesar de que era difícil concentrarse. La señorita Harper se dio cuenta de que yo no era yo mismo. Un día, me retuvo después de clase y me preguntó, «Lily, ¿hay algún problema en casa?» Su voz era gentil y sus ojos eran amables, como si realmente le importara. Quería contarle todo, pero las palabras se atascaron. Tenía miedo de que mis hermanos se enteraran, y no sabía si la señorita Harper podría protegerme. «Estoy bien», murmuré, mirando al suelo. Ella no presionó, pero me dio un cuaderno y dijo, «Escribe tus pensamientos aquí, Lily. A veces ayuda». Me lo llevé a casa y empecé a escribir historias sobre una chica valiente, que luchó contra monstruos y ganó. Me hizo sentir un poco más fuerte, como si pudiera ser esa chica algún día. En casa, traté de permanecer invisible. Hice mis tareas en silencio y me quedé en mi habitación tanto como pude. La abuela estaba más ocupada de lo habitual, ayudando a un vecino enfermo, así que no estaba tanto cerca. La extrañé, pero también me alegré de que no me viera demasiado de cerca. Sin embargo, mis hermanos me estaban mirando más que nunca. James y Thomas, especialmente, parecían saber que algo andaba mal. Me miraban fijamente durante las comidas, con los ojos fríos y sospechosos. Una vez, los pillé susurrando en el patio, mirando en mi dirección. Mi corazón se hundió. ¿Sabían lo del bebé? No podía decirlo, pero me hizo sentir como un ratón en una trampa, esperando a que se rompiera. Un día, algo bueno sucedió, y se sintió como un regalo. Estaba caminando a casa desde la escuela cuando volví a ver a la señora Clara, la mujer de las manzanas.
Estaba sentada en un banco fuera de la tienda general, tejiendo una bufanda. «Hola, Lily», dijo, sonriendo. Me detuve, nervioso pero curioso. «¿Cómo sabes mi nombre?» Pregant. Ella se rió, con los ojos arrugados. «Conozco a tu abuela desde hace años, niña. Te veo en la iglesia de vez en cuando». Me relajé un poco, pero todavía estaba en guardia. Ella acarició el banco junto a ella, y me senté, agarrando mi mochila. «Te ves cansada», dijo, con su voz suave. «La vida puede ser pesada, ¿no?» Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. Ella no hizo preguntas, pero me dio un pequeño marcador de punto con una flor. «Para tus libros», dijo ella. «Sigue leyendo, Lily. Te llevará a lugares». Le di las gracias y corrí a casa, sosteniendo el marcapáginas con fuerza. Era algo tan pequeño, pero me hizo sentir que a alguien le importaba. Esa noche, escribí en mi cuaderno sobre la señora Clara. La convertí en un personaje en una de mis historias, una mujer sabia que ayudó a una chica perdida a encontrar su camino. Escribir me ayudó a olvidar por un tiempo, pero el miedo siempre volvía. Mis hermanos se estaban volviendo más malos de nuevo. Se topaban conmigo a propósito, o escondían mis zapatos, riéndose cuando me molestaba. Tommy, el más joven, no se unió, pero tampoco los detuvo. Quería pedirle ayuda, pero tenía miedo de que se lo dijera a los demás. Me sentí tan solo, como si estuviera en una isla sin nadie que me rescatara. Entonces, una tarde, las cosas dieron un giro. Estaba en el jardín, arrancando malas hierbas, cuando escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a William, apoyado contra la valla, sonriendo. «Estás engordando, Lily», dijo, su voz se burlaba. Mi corazón se detuvo. Me apreté el suéter, tratando de ocultar mi barriga. «No lo estoy», dije, mi voz temblando. Se rió, pero no fue una risa agradable. «Estás ocultando algo», dijo, acercándose. Retrocedí, con las manos temblando. «Déjame en paz», dije, pero él siguió viniendo. Me di la vuelta para correr, pero él me agarró del brazo, sus dedos clavando en mi piel. «¿Cuál es tu secreto, preguntó, su cara cerca de la mía. Me liberé y corrí a la casa, con el corazón latiendo. Me encerré en mi habitación, llorando, sabiendo que estaban empezando a entenderlo. Fue entonces cuando decidí que tenía que decírselo a alguien. Ya no podía guardar este secreto. Pensé en la abuela, pero todavía tenía miedo de que se avergonzara de mí. Pensé en la señorita Harper, pero no sabía si podía ayudar. Incluso pensé en la señora Clara, pero apenas la conocía. Me sentí atrapado, como un pájaro en una jaula con la puerta cerrada. Pero sabía que tenía que hacer algo, por mí y por el bebé. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, me arrastré escaleras abajo para conseguir un poco de agua. La casa estaba oscura, y cada crujido me hacía saltar. Estaba en el fregadero cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, y allí estaba Thomas, de pie en la puerta. Sus ojos eran estrechos y parecía enojado. «¿Qué estás haciendo, Lily?», preguntó, con la voz baja. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Él se acercó, y yo retrocedí, mis manos temblando. «Estás actuando raro», dijo, inclinando la cabeza. «¿Qué estás ocultando?». Sacudí la cabeza, las lágrimas me llenaron los ojos. «Nada», susurré. Me miró fijamente durante mucho tiempo, como si estuviera tratando de ver dentro de mi alma, luego sonrió y dijo: «Lo descubriremos pronto». Se dio la vuelta y se alejó, pero podía sentir sus palabras como un cuchillo en mi espalda. Estaban planeando algo. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta, pero sabía que las cerraduras no me mantendrían a salvo por mucho tiempo. Al día siguiente, todavía estaba temblando por las palabras de Thomas. No pude desayunar, y la abuela se dio cuenta.
Lily, eres piel y huesos, dijo, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa, cariño? Quería decírselo, pero James estaba en la mesa, mirándome como un halcón. Solo sacudí la cabeza y dije, estoy bien. Pero yo no estaba bien. Esa noche, cuando la abuela se fue a la cama, escuché a James y Thomas hablando en la casa. Me acerqué, escondiéndome detrás de la puerta de la cocina, y escuché. Definitivamente está ocultando algo, dijo Thomas. Creo que es hora de que le enseñemos una lección, respondió James, su voz fría como el hielo. Mi sangre se enfrió. Corrí de vuelta a mi habitación, mi corazón latía con fuerza. Venían por mí, y no sabía cómo detenerlos. Fue entonces cuando sucedió, la noche en que James me arrastró fuera de mi cama. Luché tan duro como pude, pero él era demasiado fuerte. Mientras me tiraba hacia el granero, vi que la luz de la cocina parpadeaba. Grité de nuevo, esperando que fuera la abuela, pero luego vi que otra sombra se movía en el patio. Era William, sosteniendo una cuerda. Se me cayó el estómago. Había más de ellos esperando. Pateé y grité, mi voz cruda, pero James solo se rió. No lo vas a conseguir ahora, Lily, dijo, con la voz llena de odio. Entonces, de la nada, una voz fuerte gritó, déjala ir. Miré hacia arriba, y mi corazón saltó. Era la abuela, de pie en la puerta, con la cara furiosa. Pero detrás de ella, vi a Thomas, sus ojos oscuros y enojados. Él la agarró del brazo y ella tropezó. Aléjate de esto, vieja. Cecil. Grité su nombre mientras me tiraban hacia el granero, y todo se oscureció. La puerta del granero se cerró de golpe detrás de mí, y el sonido resonó como un disparo en mis oídos. James y William me empujaron dentro, y tropecé, cayendo de rodillas en el suelo frío y esparcido por heno. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Miré hacia atrás, desesperado, esperando que la abuela estuviera bien, pero todo lo que vi fue a Thomas arrastrándola hacia la casa, su voz se desvanecía mientras gritaba mi nombre. Lily. Lily, espera. Ella lloró, pero luego la puerta de la casa se cerró y se había ido. Estaba solo con James y William, y sus caras estaban retorcidas de ira. James me agarró del pelo, tirando de mi cabeza hacia atrás, así que tuve que mirarlo. ¿Pensaste que podías guardarnos secretos? Él gruñó. Traté de alejarme, pero él se mantuvo firme, sus dedos cavando en mi cuero cabelludo. William se acercó, la cuerda de sus manos se balanceaba como una serpiente. Nos aseguraremos de que nunca hables, dijo, con la voz baja y mala. Grité, pateándolos, pero eran demasiado fuertes. Pensé que esto era todo, así era como terminaría. Pero entonces, un fuerte choque vino desde fuera del granero, como si algo pesado cayera. James se congeló, sus ojos se dirigieron a la puerta. ¿Qué fue eso? Cecil. William parecía nervioso, la cuerda se deslizaba en sus manos. No sabía lo que estaba pasando, pero recé para que alguien viniera a salvarme. ¿O era otro hermano, listo para empeorar aún más las cosas? Déjame llevarte de vuelta a los días anteriores a esta pesadilla en el granero, para que puedas ver cómo traté de aferrarme a la esperanza, incluso cuando las paredes se cerraron a mi alrededor. Probablemente te estés preguntando cómo no me rendí, con tanto miedo y dolor agobiándome. Quiero que sepas que a veces, la esperanza es como una pequeña semilla, no parece mucho, pero puede convertirse en algo fuerte si la mantienes a salvo. Eso es lo que estaba tratando de hacer, y espero que aprendas de ello. Sigue escuchando, porque esta historia se trata de encontrar valor, incluso cuando estás seguro de que no te queda ninguno. Después de que Thomas me confrontara en la cocina esa noche, supe que mis hermanos se estaban acercando. No estaban seguros de lo del bebé, pero sospechaban algo, y eso fue suficiente para hacerlos peligrosos. Dejé de dormir, saltando a cada sonido, esperando que irrumpieran en mi habitación en cualquier momento. Mantuve mi cuaderno cerrado, escribiendo historias para calmarme,
pero incluso eso ya no era suficiente. Mis historias comenzaron a volverse oscuras, chicas que luchaban contra monstruos pero que no siempre ganaban. Me sentí como una de esas chicas, atrapada en una pelea de la que no podía escapar. La abuela era mi único consuelo, pero estaba preocupada por mí. Ella seguía preguntando si estaba enfermo, si algo andaba mal en la escuela. Tenía tantas ganas de decírselo, pero cada vez que lo intentaba, veía la cara de James en mi mente, sus ojos fríos prometían lastimarme si hablaba. No podía arriesgarme, no solo por mí, sino por el bebé. No sabía qué iba a hacer sobre estar embarazada, pero sabía que quería proteger esta pequeña vida dentro de mí. Fue extraño, sentir amor por algo que tenía tanto miedo, pero me dio una razón para seguir adelante. La escuela todavía era un descanso de la granja, pero incluso allí, no estaba seguro. Mis hermanos tenían amigos que me vigilaban, informando si hablaba con alguien demasiado tiempo. Una vez, me quedé después de clase para hablar con la señorita Harper sobre una historia que escribí. Ella sonrió y dijo, «Esto es hermoso, Lily. Eres tan fuerte». Casi lloro, porque no me sentía fuerte en absoluto. Cuando me fui, vi a Henry esperando afuera, apoyado contra un árbol. No dijo nada, solo miró fijamente, pero fue suficiente para hacer que se me erroca la piel. Me apresuré a casa, mi corazón latía con fuerza, sabiendo que le diría a James que estaba hablando con la señorita Harper. Un día, sucedió algo que me dio una chispa de esperanza. Estaba en la tienda general, comprando harina para la abuela, cuando volví a ver a la señora Clara. Ella estaba en el mostrador, charlando con el empleado. Cuando me vio, me saludó. «Lily, ¿cómo está funcionando ese marcador?». Ella preguntó, sus ojos amables. Sonreí, tímido, y dije, «Está bien. Lo uso todos los días». Ella asintió, como si supiera más de lo que yo estaba diciendo. «Eres una buena chica», dijo, entregándome una pequeña bolsa de caramelos. «Para ti y tu abuela». Le agradecí, mi pecho se calentó de gratitud. Cuando me fui, ella gritó, «Si alguna vez necesitas hablar, mi puerta está abierta». Miré hacia atrás, sorprendido, y ella me dio un asentido, como si lo dijera en serio. No sabía si podía confiar en ella, pero sus palabras se quedaron conmigo, como un salvavidas que aún no estaba listo para agarrar. De vuelta a casa, las cosas estaban tensas. Mis hermanos discutían más, no solo conmigo, sino entre ellos. Escuché a James y Thomas gritar en el patio una noche, algo sobre el dinero y la granja. No lo entendí todo, pero me hizo preguntarme si también tenían miedo de algo. Tal vez por eso fueron tan malos, porque se sentían atrapados, como yo. Pero eso no lo hizo bien. Nada podía hacer que lo que hicieron esté bien. Una tarde, estaba en el jardín, tratando de perderme plantando semillas, cuando Tommy se acercó. Era el más joven, solo 12, y nunca me había hecho daño como a los demás. Se sentó en el suelo, recogiendo la tierra. «Lily, ¿por qué todo el mundo está tan enfadado todo el tiempo?», preguntó, su voz pequeña. Lo miré, sorprendido. Parecía tan joven, no como el chico duro que trató de ser cerca de los demás. «No lo sé», dije, con la garganta apretada. Quería contarle todo, pedirle su ayuda, pero tenía miedo de que se lo dijera a James. «Solo no te metas en problemas, ¿de acuerdo?», dije en su lugar. Asintió, pero sus ojos estaban tristes, como si supiera más de lo que estaba diciendo. Me preguntaba si él también se sentía atrapado. Esa noche, hice un plan. No podía seguir escondiéndome para siempre. Decidí contarle a la abuela sobre el bebé, pero esperaría el momento adecuado, cuando estuviéramos solos y mis hermanos no estuvieran cerca. Empecé a ahorrar cosas pequeñas, algo de dinero de las tareas, algo de ropa, una botella de agua, en caso de que tuviera que correr. No sabía a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme si las cosas empeoraban. La idea de dejar a la abuela me rompió el corazón,
pero tuve que pensar en el bebé. Entonces, un día, todo cambió. Estaba en mi habitación, escribiendo en mi cuaderno, cuando escuché gritos abajo. Me arrastré hasta la puerta y escuché. Eran James y la abuela, discutiendo. Eres demasiado suave con ella. James gritó. Lily necesita aprender su lugar. La voz de la abuela era aguda. No hables así de mi chica. Ella no ha hecho nada malo. Mi corazón se aceleró. ¿Estaban hablando de mí? ¿Sabía James sobre el bebé? No esperé averiguarlo. Cogí mi cuaderno y me escondí debajo de la cama, con la respiración superficial. Los gritos se detuvieron, pero me quedé allí, demasiado asustado para moverme. Fue entonces cuando ocurrió la noche de la que te hablé, la noche en que James me arrastró de mi cama. Luché mientras me arrastraba al granero, mi mente se aceleraba. Pensé en la abuela, en la señora Clara, en la señorita Harper. Pensé en mi bebé, que no se merecía esto. Estaba gritando, rezando para que alguien escuchara, cuando la abuela apareció en la puerta, su cara feroz. Pero Thomas la agarró, y mi esperanza parpadeó. Mientras James y William me empujaban hacia el granero, escuché ese choque afuera, un sonido fuerte y aplastante que los hizo hacer una pausa. Mi corazón saltó. ¿Fue una ayuda? ¿O fue algo peor? Entonces, la puerta del granero se abrió, y allí estaba Tommy, con los ojos muy abiertos de miedo, pero sosteniendo una pala. «Déjala ir», gritó, su voz temblando. James se rió, caminando hacia él. «Sal chico», gruñó. Pero Tommy no se movió. Él balanceó la pala, golpeando a James en la pierna. James gritó, tropezando, y William se abalanzaba sobre Tommy. Grité, arrastrándome hacia ellos, pero luego apareció otra figura en la puerta, la señora Clara, sosteniendo una linterna, con la cara como un trueno. «Chicos, paren ahora mismo». Ella gritó. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo estuvo ella aquí? Pero James no había terminado. Me agarró de nuevo, con los ojos salvajes, y levantó el puño. Cerré los ojos, preparándome para el golpe, cuando una sirena se quejó en la distancia, haciendo más fuerte. James se congeló, su puño todavía en el aire. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién venía? La sirena se acercó más, su agudo grito atravesando la noche como un cuchillo. El puño de James se cernía sobre mí, sus ojos se acercaban a la puerta del granero mientras las luces rojas y azules brillaban a través de las paredes. La señora Clara se mantuvo firme, con su linterna proyectando sombras que bailaban como fantasmas. Tommy todavía estaba agarrando la pala, su pequeño cuerpo temblaba, pero su rostro estaba decidido. William dudó, la cuerda colgaba de sus manos, mirando entre James y la puerta abierta. «¿Qué es eso?», murmuró, con la voz temblorosa. James me dejó ir, y volví corriendo, mi corazón latía con fuerza. La sirena era tan fuerte que ahora se sentía como si estuviera dentro de mi cabeza. Podía escuchar los neumáticos crujiendo en la grava afuera, y luego voces fuertes y dominantes gritando: «¡Policía! ¡Sal con las manos en alto!». Mis hermanos se congelaron, sus rostros pálidos. La señora Clara se dio un paso adelante, sus ojos brillando. «Ustedes han terminado», dijo ella, su voz firme. Quería creerle, pero estaba aterrorizado. ¿Qué me pasaría? ¿A la abuela? ¿Para el bebé? ¿Y cómo supo la policía que tenía que venir? Me arrastré hacia Tommy, agarrando su brazo, y él me miró, con los ojos muy abiertos de miedo y algo más, la culpa. ¿Había hecho algo? Antes de que pudiera preguntar, James se lanzó hacia la parte trasera del granero, hacia una puerta oculta que usamos para escabullirnos. «¡Vamos!», le siseó a William, pero luego la puerta principal se abrió y todo se volvió caótico. «Déjame llevarte de vuelta a los días anteriores a este momento salvaje, para que puedas ver cómo me aferraba a la esperanza, incluso cuando mi mundo sentía que se estaba desmoronando. Probablemente te estés preguntando cómo seguí adelante,
con tanto miedo y tantos secretos. Quiero que sepas que a veces, incluso cuando te sientes solo, hay personas que te cuidan, personas que ni siquiera esperas. Eso es lo que estaba empezando a aprender, y espero que tú también lo aprendas. Sigue escuchando, porque esta historia trata sobre encontrar ayuda en los lugares más oscuros, y aún no ha terminado. Después de esa noche en la que Thomas se enfrentó a mí en la cocina, supe que mi tiempo se estaba acabando. Mis hermanos daban vueltas como lobos, y podía sentir sus ojos sobre mí por todas partes. Traté de actuar normal, haciendo mis tareas, ayudando a la abuela, pero siempre estaba mirando por encima de mi hombro. Mi barriga se estaba volviendo más difícil de ocultar, y estaba tan cansada de tener miedo, cansada de mentir, cansada de llevar este secreto que se sentía como una roca en mi pecho. Mantuve mi cuaderno cerrado, escribiendo historias para escapar, pero incluso eso ya no era suficiente. Mis historias eran sobre chicas que se defendieron, pero no sabía cómo ser como ellas. Todavía no. La abuela era mi ancla. Ella no sabía lo del bebé, pero sabía que algo andaba mal. Una mañana, ella me apartó mientras lavábamos los platos. Lily, no eres tú misma, dijo, con las manos mojadas y jabonosas, sus ojos mirando los míos. Dime qué pasa, cariño. Quería derramar todo, pero James estaba en la habitación de al lado, y podía escuchar sus botas en el suelo. Estoy bien, mentí, mi voz es pequeña. La abuela frunció el ceño, sus labios apretados, pero no empujó. En cambio, me abrazó, y por un momento, me sentí seguro. Quería quedarme en sus brazos para siempre, pero sabía que no podía. Yo también tuve que protegerla. La escuela todavía era mi refugio, a pesar de que cada vez era más difícil concentrarme. La señorita Harper seguía animándome, leyendo mis historias y diciéndome que tenía talento. Un día, me pidió que me quedara después de clase. Lily, tus historias son diferentes últimamente, dijo, con su voz suave. Están tristes, como si llevaras algo pesado. ¿Quieres hablar de ello? Se me apretó la garganta y casi se lo digo. Pero luego vi a George pasar por la ventana del aula, sus ojos fijos en mí, y me quedé congelado. Estoy bien, dije, agarrando mi bolso y saliendo corriendo. Podía sentir los ojos de la señorita Harper en mi espalda, y deseaba ser lo suficientemente valiente como para darme la vuelta. Ese mismo día, ocurrió algo extraño. Estaba caminando a casa cuando volví a ver a la señora Clara, esta vez cerca de la iglesia. Estaba regando flores junto a la puerta, y cuando me vio, saludó. Lily, ven aquí un minuto, llamó. Dudé, pero su sonrisa fue tan amable que me acerqué. Parece que necesitas un amigo, dijo, dándome una margarita. Tu abuela está preocupada por ti, ¿sabes? Mi corazón saltó. Ella dijo algo. Pregunt nervioso. La señora Clara asintió. Ella dice que estás callado, no comes mucho. Ella te quiere, Lily. Puedes hablar con ella. Agarré la margarita, con las manos temblando. No puedo, susurré. La señora Clara me miró, sus ojos agudos pero suaves. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Y no estás solo. No sabía lo que quería decir, pero sus palabras se me quedaron grabadas, como una pequeña luz en la oscuridad. En casa, las cosas empeoraban. Mis hermanos estaban peleando más, no solo conmigo, sino entre ellos. Escuché a James gritarle a Henry sobre el dinero, diciendo que la granja no estaba ganando lo suficiente. Necesitamos permanecer unidos, dijo James, con la voz dura. Nadie estropea esto. No sabía lo que quería decir, pero me asustó. ¿Estaban planeando algo? Empecé a notar pequeñas cosas, James y Thomas escabulléndose al granero por la noche, William escondiendo algo debajo de su chaqueta. No sabía lo que estaban haciendo, pero me retorcía el estómago. Tommy era el único que no se parecía a los demás. Una noche, me encontró en el jardín,
sentado junto a los tulipanes. Lily, ¿está bien? Preguntó, con la voz tranquila. Lo miré, sorprendido. Solo tenía 12 años, pero sus ojos parecían más viejos, como si hubiera visto demasiado. Estoy bien, dije, pero mi voz se rompió. Se sentó a mi lado, recogiendo la hierba. No me gusta cómo te tratan, dijo, tan suave que apenas lo escuché. Mi corazón se aceleró. ¿Sabía algo? No les digas que dijiste eso, susurré, asustado por él. Asintió, pero su rostro estaba triste. No lo haré, dijo. Quería abrazarlo, contarle todo, pero tenía demasiado miedo. ¿Y si se lo dijo a James? Seguí planeando contarle a la abuela sobre el bebé, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Un día, casi lo hice. Estábamos solos en la cocina, horneando pan, y ella estaba tarueando su canción favorita. Abuela, empecé, mi voz temblorosa. Ella me miró, con las manos cubiertas de harina. ¿Qué es, cariño? Ella preguntó. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de golpe, y James entró, con los ojos oscuros. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó mirando fijamente. Me quedé congelado. Mis palabras se han ido. Nada, dijo la abuela, con su voz aguda. Ve a hacer tus tareas, James. Se fue, pero sus ojos se quedaron en mí, y sabía que había perdido mi oportunidad. Esa noche, todo se vino abajo. Estaba en mi habitación cuando James irrumpió, arrastrándome al granero. Luché, pero él era demasiado fuerte. Cuando apareció la abuela, gritando que se detuvieran, mi corazón saltó, pero Thomas la agarró, y sentí que el mundo se estaba acabando. Luego vino Tommy con la pala, y la señora Clara con su linterna, y ahora la policía estaba aquí. Mientras el granero se llenaba de gritos y pasos, James salió corriendo por la puerta trasera, William justo detrás de él. Agarré a Tommy, acercándolo, mi corazón latía con fuerza. La señora Clara se paró sobre nosotros, con su linterna firme. Ahora estás a salvo, Lily, dijo, pero no le creí. Todavía no. La policía irrumpió. Sus linternas cegaban. En el suelo. Uno gritó. James y William se habían ido, desaparecieron por la puerta trasera. Me agarré a Tommy, con lágrimas corriendo por mi cara. Los oficiales nos ayudaron a levantarnos, preguntando si estaba bien, pero apenas podía hablar. Afuera, vi a la abuela, libre de Thomas, corriendo hacia mí. Ella me envolvió en sus brazos, sollozando. Oh, Lily, lo siento mucho, dijo. Pero entonces vi a Thomas, de pie en el patio, esposado, con la cabeza hacia abajo. Mi corazón se hundió. ¿Qué le pasaría? ¿A todos nosotros? ¿Y dónde estaban James y William? Cuando la policía nos llevó a su coche, escuché un susurro en los arbustos cercanos, y mi sangre se enfrió. Todavía estaban ahí fuera, mirando. El susurro en los arbustos detuvo mi corazón. Me aferré al brazo de la abuela, mis ojos fijos en las sombras oscuras de donde venía el sonido. Los oficiales de policía estaban ocupados, algunos llevando a Thomas a un coche patrulla, otros registrando el granero con linternas. La señora Clara estaba de pie cerca, su linterna todavía brillaba, su rostro tranquilo pero alerta. ¿Has oído eso? Le susurré a la abuela, mi voz temblaba. Ella asintió, su agarre se apretó sobre mí. Mantente cerca, Lily, dijo, con la voz baja. Tommy estaba a mi lado, su pala cayó al suelo, sus pequeñas manos temblando. La policía aún no había notado el ruido, pero sabía que eran James y William, escondiéndose, esperando. Podía sentir sus ojos en mí, como un viento frío por mi espalda. Uno de los oficiales se volvió hacia nosotros, preguntando, ¿está bien, señorita? Pero antes de que pudiera responder, un fuerte chasquido vino de los arbustos, como una rama que se rompía. Todo el mundo se congeló. El oficial levantó su linterna,
cortando su haz a través de la oscuridad. ¿Quién está ahí? Grito. Sin respuesta, solo silencio, grueso y pesado. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba a que James saltara, me agarrara, lastimara a la abuela o a Tommy. Entonces, un ciervo salió de los arbustos, sus ojos abiertos en la luz, y todos dejaron escapar. El oficial se rió, bajando su linterna. Solo un animal, dijo. Pero no estaba tan seguro. Sabía que mis hermanos estaban ahí fuera, y no habían terminado conmigo. Mientras la policía nos conducía a su coche, miré hacia atrás, escaneé la oscuridad, y vi un brillo, tal vez ojos, tal vez nada. Pero fue suficiente para que mi sangre se enfriara. Déjame llevarte de vuelta a los días anteriores a este momento aterrador, para que puedas ver cómo estaba tratando de aguantar, incluso cuando el miedo me tragó entero. Probablemente te estés preguntando cómo no rompí, con mis hermanos acercándose y un secreto que no pude ocultar por mucho más tiempo. Quiero que sepas que a veces, el coraje no se trata de ser intrépido, se trata de tener miedo y hacer algo de todos modos. Eso es lo que estaba aprendiendo, y espero que tú también lo aprendas. Sigue escuchando, porque esta historia trata sobre encontrar un camino a través de la oscuridad, incluso cuando no puedes ver la luz. Después de esa noche en la que Thomas me acorraló en la cocina, estaba destrozado. Apenas dormí, saltando a cada crujido de la casa, esperando que James o uno de los demás entraran. Mi barriga estaba creciendo, y podía sentir al bebé moviéndose a veces, un pequeño aleteo que me hacía feliz y aterrorizada. No sabía cómo ser madre, pero sabía que quería mantener a este bebé a salvo, pase lo que pase. Seguí usando ropa holgada, pero cada vez era más difícil de esconder. La abuela se dio cuenta de que no estaba comiendo mucho, y fruncía el ceño, diciendo, «Lily, tienes que cuidarte». Quería contarle sobre el bebé, pero cada vez que lo intentaba, el miedo me detenía. ¿Y si ella se avergonzara de mí? ¿Y si mis hermanos la lastiman por saberlo? La escuela era mi único descanso, pero incluso allí, me sentía atrapado. Los amigos de mis hermanos me vieron, y supe que le habían informado a James. Un día, estaba en la biblioteca, leyendo un libro sobre una chica que se escapó y comenzó una nueva vida. Me preguntaba si podría hacer eso, dejar Green Valley, encontrar un lugar donde nadie me conociera. Pero no tenía dinero, y no podía dejar a la abuela ni a Tommy. La señorita Harper me encontró en la biblioteca y se sentó. «Lily, tus historias no han sido las mismas», dijo, su voz suave. «Están llenos de miedo. ¿Hay algún problema?» Quería decírselo, pero vi a uno de los amigos de James fuera de la ventana, apoyado contra un árbol. «Estoy bien», mentí, cerrando mi libro. La señorita Harper no presionó, pero me dio una tarjeta con su número de teléfono. «Llámame si me necesitas», dijo. Lo metí en mi cuaderno, sintiéndome un poco menos solo. La señora Clara seguía apareciendo en mi vida, como si estuviera destinada a estar allí. Un día, estaba en la iglesia, ayudando a la abuela a limpiar los bancos después del servicio. La señora Clara estaba allí, arreglando flores en el altar. Ella sonrió cuando me vio. «Lily, estás creciendo rápido», dijo, pero sus ojos se quedaron en mí, como si hubiera visto más de lo que dijo. «Sabes, una vez tuve tu edad, y tuve mis propios problemas». Hablar ayudó. Asentí, con la garganta apretada. Tal vez, dije, no estaba seguro de poder confiar en ella. Ella me entregó un pequeño libro de oraciones. «Mantén esto cerca», dijo ella. «Te recordará que no estás solo». Lo tomé, con las manos temblando, y lo escondí en mi bolsillo. No sabía si creía en las oraciones, pero quería creer en algo. En casa, las cosas eran peores que nunca. Mis hermanos estaban más enojados, peleando por el dinero y la granja. Escuché a James y William en el granero una noche, sus voces bajas pero agudas. «Si ella habla, hemos terminado», dijo James. «Tenemos que callarla». Mi corazón se detuvo.
Estaban hablando de mí. Corrí de vuelta a la casa, cerrando mi puerta, pero sabía que las cerraduras no los detendrían. Empecé a esconder cosas, un poco de dinero, algo de ropa, en una bolsa debajo de mi cama, por si tenía que correr. No sabía a dónde iría, pero no podría quedarme si se enteraban del bebé. Tommy fue el único que me dio esperanza. Una noche, se sentó conmigo en el jardín, recogiendo la tierra. Lily, no quiero ser como ellos, dijo, su voz apenas susurraba. Lo miré, me dolía el corazón. No lo eres, dije. Eres mejor. Miró hacia otro lado, con los ojos mojados. Tengo miedo, admitió. Me hacen hacer cosas que no quiero. Quería preguntar qué quería decir, pero tenía miedo. Solo quédate conmigo, ¿de acuerdo? Daich. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente solo. Decidí que tenía que contarle a alguien sobre el bebé. Elegí a la abuela, pero necesitaba el momento adecuado. Un día, estábamos solos en la cocina, haciendo sopa. Abuela, comencé, mi voz temblando. Se volvió, con los ojos suaves. ¿Qué pasa, Lily? Ella preguntó. Pero antes de que pudiera decir algo, Thomas entró, con los ojos estrechos. ¿Qué está pasando? Preguntó. Me quedé congelado. Mis palabras se han ido. Nada, dijo la abuela, su voz firme. Ve a ayudar a tus hermanos. Thomas se fue, pero su mirada me puso la piel de gallina. Otra vez había perdido mi oportunidad. Esa noche, todo explotó. James me arrastró al granero, y pensé que era el final. Pero Tommy se enfrentó a él, y apareció la señora Clara, y luego vino la policía. Mientras nos sentábamos en el coche de policía, la abuela abrazándome fuerte, sentí una mezcla de alivio y miedo. Thomas estaba bajo custodia, pero James y William se habían ido. El oficial que nos conducía dijo, «Los encontraremos, no te preocupes». Pero me preocupé. Sabía que mis hermanos no se rendirían. En la estación de policía, me hicieron preguntas, pero estaba demasiado asustado para decir mucho. La abuela se quedó conmigo, su mano sobre la mía. Ahora estás a salvo, Lily, dijo, pero pude ver la preocupación en sus ojos. La señora Clara también estaba allí, hablando con los oficiales. Descubrí que había llamado a la policía después de ver a James arrastrarme fuera de la casa. Ella había estado mirando, sabiendo que algo andaba mal. Quería darle las gracias, pero no pude encontrar las palabras. Cuando salimos de la estación, amanecía, el cielo era rosa y dorado. La abuela nos llevó a Tommy y a mí a casa, pero la granja ya no se sentía segura. Seguí mirando los campos, esperando que James se fuera. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, escuché un ruido fuera de mi ventana. Un toque suave, como un guijarro golpeando el cristal. Me quedé congelado, con el corazón acelerado. Me arrastré hacia la ventana y me asomé, pero no vi nada, solo oscuridad. Luego, otro golpe, y un susurro, tan débil que casi lo pierdo. Lily. Mi sangre se enfrió. Era la voz de James. Él estaba ahí fuera, y venía por mí. El susurro de mi nombre envió un escalofrío por mi columna vertebral, y cerré las cortinas, mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas quietas. Lily. La voz de James vino de nuevo, baja y mala, como una serpiente siseando en la oscuridad. Me alejé de la ventana, mi corazón palpitando en mi pecho. La habitación parecía demasiado pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. Quería gritar por la abuela, pero mi garganta estaba tan apretada que no salió ningún sonido. ¿Estaba realmente ahí fuera, o mi miedo me estaba jugando una mala pasada? Me arrastré hacia mi puerta, presionando mi oído contra ella, escuchando cualquier sonido en la casa. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. La abuela y Tommy estaban dormidos, y la policía se había ido hace horas. Estaba solo, y James lo sabía.
Otro toque golpeó la ventana, más agudo esta vez, y salté, sofocando un grito. Pensé en la policía, en la señora Clara, en cómo dijeron que estaba a salvo ahora, pero no me sentía seguro. No con James y William todavía ahí fuera, escondidos, esperando. Agarré mi cuaderno de la mesita de noche, agarrándolo como si pudiera protegerme, y me deslicé debajo de mi cama, acurrucándome fuerte. Mi respiración era fuerte en mis oídos, y traté de quedarme quieto, rezando para que se fuera. Entonces, escuché el crujido del porche delantero, lento y deliberado. ¿Cómo? Probablemente me pregunto cómo no me di por dado, con James y William ahí fuera y el peso de todo aplastándome. Quiero que sepas que a veces, incluso cuando estás muerto de miedo, encuentras una razón para seguir adelante, tal vez para alguien que amas, o para una pequeña vida que depende de ti. Eso es lo que me mantuvo en movimiento, y espero que aprendas de ello. Sigue escuchando, porque esta historia se trata de aferrarse a la esperanza, incluso cuando parece que se está escapando. La mañana después de que la policía se llevara a Thomas, la granja se sintió extraña, como si ya no estuviera en casa. La abuela preparó el desayuno, panqueques y huevos, pero no pude comer. Mi estómago estaba hecho nudos, y cada sonido de afuera me hacía saltar. Tommy se sentó frente a mí, mirando su comida, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. La abuela trató de actuar normal, tarareando mientras lavaba los platos, pero pude ver sus manos temblando. «Vamos a estar bien, ustedes dos», dijo ella, su voz firme. «La policía está buscando a James y William. No llegarán muy lejos». Quería creerle, pero seguí pensando en cómo James siempre parecía saberlo todo, como si tuviera ojos por todas partes. ¿Y si volviera? ¿Qué pasa si lastima a la abuela o a Tommy para llegar a mí? La policía nos había dicho que nos quedáramos cerca de casa y que llamábamos si veíamos algo extraño. Me hicieron muchas preguntas en la estación, pero solo les conté un poco, sobre cómo James y los demás me lastimaron, pero no sobre el bebé. Estaba demasiado asustado, y no quería que la abuela lo escuchara de ellos. Necesitaba decírselo yo mismo, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se atascaban. Podía ver que estaba preocupada, mirándome como si pudiera romperme. «Lily, puedes decirme cualquier cosa», dijo esa mañana, sentada a mi lado en el sofá. Asentí, con la garganta apretada, pero no pude hacerlo. «Todavía no». La señora Clara vino más tarde ese día, trayendo una cesta de magdalenas. Ella me abrazó fuerte, sus brazos fuertes y calientes. «Eres una chica valiente, Lily», dijo, con sus ojos amables. No me sentí valiente, pero sus palabras me hicieron querer serlo. Nos dijo que había visto a James arrastrándome al granero y llamó a la policía de inmediato. Sabía que algo no estaba bien, dijo, con la voz aguda. Esos chicos han sido problemas durante demasiado tiempo. La abuela le dio las gracias, con lágrimas en los ojos, y yo quería decir algo, pero solo sostuve el panecillo que me dio, mis manos temblando. La señora Clara me miró como si supiera más de lo que dije, y me hizo preguntarme si había adivinado sobre el bebé. La escuela estuvo cerrada durante unos días debido a unas vacaciones, así que me quedé atrapado en casa, lo que empeoró todo. Seguí mirando por las ventanas, esperando ver a James o William escondidos en los campos. Tommy se quedó cerca de mí, como si tuviera miedo de estar solo. Una tarde, nos sentamos en el jardín, arrancando malas hierbas para mantenernos ocupados. «Lily, lo siento», dijo, su voz pequeña. «Debería haberte ayudado antes». Lo miré, sorprendido. «Ayudaste», dije, recordando cómo le dio esa pala a James. Fuiste valiente, Tommy. Sacudió la cabeza, con lágrimas cayendo. Sabía que eran malos contigo, pero estaba asustado. No quería que me odiaran. Me duele el corazón por él. Era solo un niño, como yo, atrapado en algo más grande que nosotros. «No es tu culpa», dije, abrazándolo. Por primera vez,
Sentí que tenía un aliado, incluso si era pequeño. La señorita Harper llamó a la casa para ver cómo estaba, y la abuela me dejó hablar con ella. Lily, estoy aquí si me necesitas, dijo, su voz suave. No tienes que pasar por esto solo. Quería contarle sobre el bebé, sobre todo, pero tenía miedo. ¿Y si la policía me llevara? ¿Y si pensaran que era malo? Gracias, murmuré y colgué. Escribí en mi cuaderno esa noche, una historia sobre una chica que encontró una puerta secreta a un lugar seguro. Ojalá pudiera encontrar esa puerta, pero todo lo que tenía era esta granja, llena de sombras y miedo. La policía venía todos los días, actualizándonos. Dijeron que habían encontrado el camión de James abandonado en la ciudad de al lado, pero no había señales de él o de William. Probablemente se estén escondiendo en el bosque, dijo el oficial. Los conseguiremos pronto. Pero sabía que James era inteligente. No dejaba que lo atraparan fácilmente. Mantuve mi bolsa de ropa y dinero debajo de mi cama, listo para correr si tenía que hacerlo. No quería dejar a la abuela o a Tommy, pero tenía que pensar en el bebé. Podía sentir que se movía más ahora, pequeñas patadas que me recordaban que no estaba solo. Una noche, la abuela y yo estábamos en la cocina, haciendo sopa. Tommy estaba en la sala de estar, leyendo un cómic. Lily, dijo la abuela, revolviendo la olla, sé que algo te está pesando. Estoy aquí cuando estés listo. Su voz era tan amable que me dieron ganas de llorar. Abrí la boca, listo para contarle sobre el bebé, cuando sonó el teléfono. La abuela respondió, y su cara se volvió pálida. ¿A qué te refieres? Ella dijo, su voz aguda. Ella colgó y me miró. Esa era la policía. Alguien vio a dos hombres cerca del viejo molino, a una milla de aquí. Piensan que son James y William. Mi corazón se detuvo. El molino estaba cerca, demasiado cerca. Están enviando oficiales ahora, dijo la abuela, pero su voz tembló. Me sentí enfermo, sabiendo que estaban ahí fuera, tan cerca. Esa noche, no pude dormir. Mantuve la luz encendida, mi cuaderno en mis manos, tratando de escribir para calmarme. Fue entonces cuando escuché el primer golpe en mi ventana. Luego la voz de James, susurrando mi nombre. Me escondí debajo de la cama, mi corazón acelerado, rezando para que los ladridos del perro lo hubiera asustado. Pero mientras estaba acostado allí, temblando, escuché otro sonido, débil, pero claro. Pasos en el techo, suaves y cuidadosos, como alguien trepando. Me quedé sin aliento. ¿Estaba tratando de entrar de otra manera? Salí arrastrándome, con las manos temblando, y agarré una silla para meterla debajo del pomo de la puerta. Los pasos se detuvieron, pero el silencio fue peor. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, esperando la mañana. Pero entonces, un fuerte estruendo vino del ático, como si algo pesado cayera. Mi sangre se enfrió. Él estaba en la casa. El estruido del ático resonó en la casa, haciendo que todo mi cuerpo se congelara. Estaba agachado en el suelo, de espaldas a la pared, agarrando mi cuaderno tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. El silencio que siguió fue peor que el ruido, como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo horrible. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que James podía escucharlo desde donde estuviera. ¿De verdad estaba en el ático? ¿Había subido por una ventana o había encontrado alguna manera secreta de entrar? Quería correr hacia la abuela, para despertar a Tommy, pero mis piernas se sentían como gelatina, y estaba aterrorizado de que moverme hiciera demasiado ruido. El recuerdo de su voz susurrando mi nombre fuera de la ventana todavía estaba fresco, enfriando mi sangre. Eché un vistazo a la silla encajada debajo del pomo de mi puerta, rezando para que aguantara si intentaba entrar. Luego, otro sonido. Un suave rasguño, como algo arrastrado por el suelo del ático. Mi estómago se retorció. Él estaba allí arriba, y venía por mí. Pensé en el bebé, en la abuela, en Tommy,
y una pequeña chispa de coraje parpadeó dentro de mí. No podía dejarlo ganar. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Contuve la respiración, escuchando, cuando de repente un fuerte choque vino de abajo, como si el vidrio se rompiera. Mi corazón se detuvo. ¿Fue James? ¿O William? ¿O ambos? ¿Estaban entrando, listos para lastimarnos a todos? Cogí la lámpara de mi mesita de noche, lo único que se me ocurrió usar como arma, y me arrastré hacia la puerta, con las manos temblando. No sabía lo que encontraría, pero ya no podía esconderme. Déjame llevarte de vuelta a los días anteriores a este momento desgarrador, para que puedas ver cómo estaba luchando por aguantar, incluso cuando el miedo intentaba tragarme entero. Probablemente te estés preguntando cómo seguí adelante, con James y William ahí fuera y un secreto que parecía que me estaba quemando de adentro hacia afuera. Quiero que sepas que a veces, el coraje no se trata de ser grande o fuerte, se trata de dar un pequeño paso, incluso cuando estás aterrorizado. Eso es lo que estaba tratando de hacer, y espero que aprendas de ello. Sigue escuchando, porque esta historia trata sobre encontrar tu voz, incluso cuando parece que nadie te escuchará. Después de que la policía nos dijera que James y William fueron vistos cerca del viejo molino, la granja se sintió como una trampa. Cada crujido, cada sombra me hizo saltar. La abuela cerró todas las puertas y ventanas, y mantuvo su cuchillo de cocina cerca, pero pude ver el miedo en sus ojos. Ella estaba tratando de ser fuerte por mí y por Tommy, pero también estaba asustada. Quería contarle sobre el bebé, para dejar que compartiera el peso, pero todavía tenía miedo de que me mirara de otra manera. Seguí ocultando mi barriga, usando suéteres grandes, pero se estaba volviendo más difícil. Podía sentir al bebé moviéndose más, pequeñas patadas que me recordaban que tenía que protegerlo, sin importar qué. Tommy era mi sombra, manteniéndose cerca como si tuviera miedo de dejarme fuera de su vista. Una mañana, estábamos alimentando a los pollos, y él me miró, con los ojos grandes. «Lily, ¿van a volver?», preguntó, su voz pequeña. No quería mentir, pero tampoco quería asustarlo. «La policía los está buscando», dije, tratando de sonar valiente. Estaremos bien. Pero él no parecía convencido, y yo tampoco. Seguí pensando en la nota que había encontrado en el granero. «Estamos mirando, Lily». Cowait. Estaba escondido en mi cuaderno, un secreto que no le había contado a nadie, ni siquiera a la abuela. Tenía miedo de que empeorara las cosas, pero también me hizo sentir que James estaba en todas partes, mirando, esperando. La señora Clara seguía comprobando cómo estábamos, trayendo comida o simplemente sentándose con la abuela en la cocina. Un día, me apartó mientras la abuela estaba afuera. «Lily, llevas una carga pesada», dijo, con los ojos afilados pero amables. «No tienes que hacerlo solo». Quería contarle todo, pero el miedo me detuvo. «Estoy bien», mentí, mis manos se retorcieron. Ella no empujó, pero me dio un pequeño collar de cruz. «Ponte esto», dijo ella. «Te recordará que tienes fuerza». Me lo puse, sintiendo el metal fresco contra mi piel, y me hizo sentir un poco más valiente, como si tal vez pudiera enfrentar lo que se avecinaba. La escuela comenzó de nuevo, pero no quería ir. Tenía miedo de que James o William me estuvieran esperando, escondidos detrás de un árbol o en un callejón. La abuela me hizo ir, diciendo que era más seguro que quedarme solo en casa. La señorita Harper estaba allí, observándome de cerca. Un día, me pidió que leyera una de mis historias en clase. Se trataba de una chica que luchó contra un dragón y ganó. Todos aplaudieron y la señorita Harper sonrió. «Eres tan fuerte, Lily», dijo después de clase. «Tus historias lo demuestran». Quería creerle, pero me sentí como un cobarde, ocultando mi secreto, con miedo de mis propios hermanos. En casa, las cosas estaban tensas. La policía siguió buscando, pero no había señales de James o William. El oficial Daniels vino,
diciendo que habían encontrado huellas cerca del molino, pero nada más. Mantente alerta, nos dijo. Llama si escuchas algo. Asentí, pero no le conté sobre la nota o los susurros que había escuchado por la noche. Estaba demasiado asustado y no quería preocupar más a la abuela. Empecé a dormir con la lámpara encendida, revisando las ventanas cada hora. Escribí en mi cuaderno historias sobre chicas que escaparon del peligro, pero ya no me hicieron sentir mejor. El miedo era demasiado grande. Una tarde, estaba en el jardín, tratando de calmarme plantando semillas, cuando Tommy salió corriendo, su cara pálida. Lily, vi algo, susurró. En el bosque, junto a la valla. Mi corazón se aceleró. ¿Qué fue? Pregunt. Tragó duro. Una chaqueta, colgada de una rama. Se parecía a James. Me sentí mal. ¿Estaba tan cerca? Le dije a Tommy que se quedara callado y que no se lo dijera a la abuela. Ya estaba muy estresada. Fuimos a comprobarlo, pero la chaqueta había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. No sabía si Tommy estaba imaginando cosas o si James estaba jugando, pero me hizo sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Esa noche, decidí que tenía que contarle a la abuela sobre el bebé. Ya no podía mantenerlo dentro. Esperé hasta que Tommy estuviera dormido, y la encontré en la sala de estar, tejiendo. Abuela, dije, con la voz temblando. Ella miró hacia arriba, sus ojos suaves. ¿Qué es, cariño? Respiré hondo, listo para decirlo, cuando sonó el teléfono, destrozando el momento. La abuela respondió, y su cara se volvió blanca. Está bien, cerraremos todo con llave, dijo, colgando. Ese era el oficial Daniels. Alguien vio a un hombre cerca de la granja. Piensan que es William. Mi corazón se hundió. Se estaban acercando. Fue entonces cuando sucedió la noche de la que te hablé, la noche en que escuché la voz de James y me escondí debajo de mi cama. El estruido del ático y el choque de abajo me hicieron pensar que se había acabado, que habían entrado. Me arrastré hacia la puerta, lámpara en mano, mi corazón latía con fuerza. Abrí una grieta, mirando hacia el pasillo oscuro. La casa estaba tranquila, pero podía escuchar mi propia respiración, fuerte y rápida. Me subí de puntillas a las escaleras, escuchando cualquier sonido. Entonces, lo vi, una sombra moviéndose en la cocina, rápido y silencioso. Mi sangre se enfrió. Levanté la lámpara, listo para balancearme, cuando una voz gritó, Lily, soy yo. Era Tommy, sosteniendo una linterna, con los ojos muy abiertos. Escuché el ruido, susurró. Creo que alguien está abajo. Antes de que pudiera responder, otro choque vino de la cocina, seguido por el sonido de las botas en el suelo. Alguien estaba en la casa, y ya no estaban callados. El sonido de botas pisando fuerte en la cocina hizo que mi sangre se congelara. Agarré la lámpara con más fuerza, mis manos resbaladizas de sudor, mientras Tommy se paraba a mi lado, su linterna temblaba en sus pequeñas manos. La sombra en la cocina se movió de nuevo, rápida y deliberadamente, y escuché el traqueteo de algo cayendo, una silla, tal vez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. ¿Fue James? ¿William? ¿Los dos? Quería gritar por la abuela, pero no sabía dónde estaba, y estaba aterrorizado de regalar nuestra posición. Los ojos de Tommy eran enormes, su respiración rápida y superficial. Lily, ¿qué hacemos? Susurró, su voz apenas audible. No lo sabía, pero sabía que no podíamos quedarnos allí, congelados en la parte superior de las escaleras. Las botas se detuvieron, y por un momento, la casa estaba en silencio, tan silenciosa que podía escuchar mis propios latidos. Entonces, una voz baja gruñó, «Ella está aquí en algún lugar». Era James. Se me cayó el estómago. Él estaba en la casa, persiguiéndome. Agarré el brazo de Tommy, tirando de él de vuelta al pasillo, mi mente se aceleró. Tuvimos que escondernos. ¿Pero dónde? ¿El ático? No,
Ahí es donde había escuchado el ruido. Mi habitación? Él comprobaría allí primero. Pensé en el bebé, en la abuela, en todo lo que había pasado, y algo dentro de mí se rompió. No iba a dejar que ganara. Esta vez no. Le susurré a Tommy, sígueme, y nos acercamos a la habitación de la abuela, rezando para que estuviera allí y a salvo. Pero cuando llegamos a su puerta, escuché otra voz, la de William, que venía de abajo. Mira arriba, dijo, y las botas comenzaron a moverse de nuevo, subiendo los escalones. Mi corazón se detuvo. Ellos venían por nosotros, y nos quedábamos sin tiempo. Luego, desde afuera, una sirena lloró, aguda y cerrada, y las botas se detuvieron. Me contuve la respiración, esperando, rezando para que fuera la policía. Pero James se rió, un sonido frío y malo, y dijo: «Es demasiado tarde». Abrí la puerta de la abuela, listo para luchar, cuando una mano me agarró el hombro por detrás. «Déjame llevarte de vuelta a los momentos anteriores a esta aterradora persecución, para que puedas ver cómo aguantaba, incluso cuando el miedo intentaba romperme. Probablemente te estés preguntando cómo no me derrumbé, con James y William tan cerca y un secreto que ya no podía ocultar. Quiero que sepas que a veces, el amor, para una familia, para una pequeña vida dentro de ti, puede darte una fuerza que no sabías que tenías. Eso es lo que me mantuvo en marcha, y espero que aprendas de ello. Sigue escuchando, porque esta historia se trata de ponerse de pie, incluso cuando estás temblando». Después de la noche en que escuché la voz de James fuera de mi ventana, estaba destrozado. Apenas dormí, saltando a cada sonido, esperando que explotara por la puerta. La abuela también estaba nerviosa, revisando las cerraduras cada hora, manteniendo su cuchillo cerca. Tommy se pegó a mí como pegamento, con los ojos muy abiertos de miedo. «Lily, nos van a conseguir, ¿verdad?», preguntó una mañana. Su voz es pequeña. Lo abracé, tratando de ser fuerte. «No los dejaremos», dije, pero mi voz tembló. No sabía cómo detenerlos, pero sabía que tenía que intentarlo, por Tommy, por la abuela, por el bebé. La policía seguía viniendo, pero no habían encontrado a James ni a William. La oficial Daniels dijo que estaban registrando los bosques y revisando las ciudades cercanas, pero pude ver que estaba preocupada. «Quédate dentro», nos dijo. «Llama si ves algo». Quería contarle sobre la nota que había encontrado en el granero, sobre los susurros de la noche, pero estaba demasiado asustado. ¿Y si James descubriera que había hablado? Mantuve la nota escondida en mi cuaderno, sus palabras ardiendo en mi mente. «Estamos mirando, Lily». Kate. La SR. Clara era un salvavidas. Ella trajo comida, se sentó con la abuela y me revisó. Un día, me dio un abrazo y me dijo: «Lily, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que el miedo gane». Sus palabras se me quedaron grabadas, como una pequeña luz en la oscuridad. Quería contarle sobre el bebé, pero no pude. Tenía miedo de que pensara que era malo, o que se lo dijera a la policía, y me llevaran. Seguí escribiendo en mi cuaderno, historias sobre una chica que se enfrentó a monstruos y ganó, pero se sentían como mentiras. No me sentía como un héroe. Me sentí como un niño asustado, esperando la próxima cosa mala. La escuela había vuelto, pero solo fui porque la abuela insistió. La señorita Harper seguía mirándome, sus ojos amables pero preocupados. Un día, me pidió que me quedara después de clase. «Lily, no eres tú misma», dijo. «Sé que algo está mal. Puedes confiar en mí». Quería derramar todo, pero vi a uno de los amigos de James afuera, apoyado contra una valla, y me quedé congelado. «Estoy bien», mentí, agarrando mi bolso. Ella me dio una sonrisa triste, como si supiera que no estaba diciendo la verdad, y dijo: «Estoy aquí cuando estés listo». Asentí, pero me quedé sin, mi corazón se aceleraba. En casa, seguí planeando contarle a la abuela sobre el bebé. Una noche, estábamos solos en la cocina, pelando patatas.
Abuela, comencé, con las manos temblando. Ella me miró, sus ojos suaves. ¿Qué pasa, Lily? Ella preguntó. Respiré hondo, listo para decirlo, cuando Tommy corrió, pálido como un fantasma. Escuché algo afuera, dijo, con la voz temblando. La abuela agarró su cuchillo, y revisamos las ventanas, pero no había nada allí. El momento se había ido, y no lo intenté de nuevo. Estaba demasiado asustado. Esa noche, todo se vino abajo. Escuché el estruido en el ático, el choque de abajo y luego la voz de James. Tommy y yo nos estábamos arrastrando hacia la habitación de la abuela cuando vi la sombra en la cocina. Ahora, mientras las botas subían por las escaleras, empujé a la habitación de la abuela, Tommy justo detrás de mí. La mano en mi hombro me hizo gritar, pero era la abuela, su cara pálida pero feroz. Tranquilo, susurró, tirando de nosotros dentro. Cerró la puerta, agarrando un bate de béisbol de debajo de su cama. Quédate detrás de mí, dijo ella, su voz firme. Las sirenas estaban más fuertes ahora, y podía ver luces parpadeantes a través de la ventana. La policía estaba aquí, pero James y William estaban más cerca. Escuché la voz de James fuera de la puerta, baja y enojada. Ábrelo, Lily, o lo romperé. Mi corazón se detuvo. La abuela levantó el bate, lista para luchar, pero sabía que no sería suficiente. Pensé en el bebé, en todas las veces que me había quedado callado, y algo se rompió dentro de mí. Ya no me iba a esconder. Cogí un libro pesado de la estantería de la abuela, con las manos temblando, pero seguro. Quédate atrás, James. Grité, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Se rió, pero sonaba nervioso. La puerta traqueteó cuando se estrelló contra ella, la cerradura crujiendo. Tommy se aferraba a mí, sollozando, y la abuela se puso de pie, con el bate listo. Las sirenas estaban justo afuera ahora, y escuché gritos, voces de la policía, ordenando a alguien que se detuviera. La puerta se sacudió de nuevo, pero luego escuché un grito desde abajo, seguido de un choque, como si alguien se cayera. La voz de James se calmó. Mi corazón se aceleró. ¿Se había ido? ¿La policía lo había atrasado? La abuela bajó su bate, con los ojos muy abiertos. Quédate aquí, susurró, arrastrándose hacia la puerta. Pero antes de que pudiera abrirlo, un fuerte golpe vino del pasillo, como un disparo, y grité, dejando caer el libro. ¿Qué estaba pasando? ¿Estábamos a salvo, o este fue el final?